Vamos a leer esa porción de la Escritura todos juntos. Tito, capítulo 2, verso 1 al 8. Vamos a leer de manera alternada. Tito está ahí después de segunda de Timoteo. ¿Están ahí? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Tito capítulo 2, verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en los que enseñan, a la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. palabra sana e Irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu deidad, por tu inmutabilidad. Gracias, Señor, porque tú estás siempre en todo lugar, en todo momento. Gracias, Señor, porque nuestros corazones están aquí. Úsalo para nosotros poder adorarte y seguir tu oración. Para nosotros poder, Señor, ser partícipe de lo que tú tienes para tu pueblo. Señor, ayúdanos a compartir tu palabra, tu mensaje. Ayúdanos a grabarlo en nuestro corazón y a poder ponerlo por todo lo alto en tu santo y glorioso nombre. Gracias por Jesucristo, por la cruz, por el recibo que nos entregó. En el nombre poderoso de Él oramos. Amén. Hermanos, pueden estar sentados. Esta parte de la Escritura, tanto para los caballeros como para las damas, es muy importante. Cuando Pablo está hablando a Tito, una vida que agrade a Dios, tanto hombres como mujeres, aquí Pablo le da unos mandatos específicos. Y hay unos pilares importantes que él menciona. Nosotros entendemos que la gente corría en masa a escuchar la enseñanza de Pablo. Este hombre de Dios, instruido y motivado, lleno del Espíritu Santo, como él nos menciona varias veces en el libro, como Lucas nos lo da a entender, en el libro de los Hechos y en otras cartas del Nuevo Testamento. Pablo tenía una gran habilidad de expresarse y de proclamar fielmente la noticia del Evangelio. Y en este punto donde él estaba, en todo el Imperio Romano, como resultado hubo una transformación de vida y se establecieron muchísimas iglesias a través de los viajes de Pablo. Pero Pablo sabía que la iglesia debía ser edificada sobre Cristo, no sobre ninguna persona. Y eso es una parte muy importante. Pablo sabía que él no siempre estaría allí para edificar, animar, disciplinar y enseñar. Por eso habló en esta parte de liderazgo. Es por eso que Pablo entrenó a pastores jóvenes, lo preparó para asumir el liderazgo de la iglesia después de su partida. Fue lo que hizo. Ahí está el caso de Timoteo.
Hermanos cristianos, entendamos que los cristianos deben ser autosuficientes y autodisciplinados como individuos y hacer todo lo que la gente esté dispuesto, y ellos con su propia vida, hacer todo lo que esté a su alcance para trabajar en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Debemos vivir en paz con nosotros mismos, debemos vivir en paz con otros en la iglesia y ser ejemplo viviente de nuestra fe en toda nuestra sociedad actual. Para el que no conoce de Cristo, nosotros somos una Biblia abierta. Cuando nosotros llegamos a lo que nosotros leímos de Tito capítulo 2, nosotros podemos ver ahí a Pablo con un encargo a Tito de una manera especial. Él le dice a Tito: Tito, el propósito principal por lo que yo te estoy escribiendo es para aconsejarte y que tú con tu responsabilidad supervise las iglesias que están en Creta y forme líderes. El autor de esta carta es Pablo. El destinatario de la carta era Tito, un griego que se había convertido a Cristo probablemente durante el ministerio de Pablo, cuando Pablo servía como representante en esa isla. La fecha de la escritura de la carta es en el año aproximadamente 64 por allá, juntamente cuando Pablo está terminando de escribir la primera carta a el hijo amado de él en la fe, Timoteo. El marco histórico que nos marca a nosotros la carta de Tito: Pablo le encomendó a Tito la tarea de organizar, supervisar y dirigir la iglesia en Creta, y esta carta le dice exactamente cómo hacerlo. El versículo clave de toda la carta se encuentra en Tito 1:5. Dice lo siguiente: te dejé en la isla de Creta para que pudiera terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El personaje clave que nosotros tenemos aquí es Pablo y Tito, y los lugares claves que tenemos en la carta mencionados son Creta y Nicópolis. Hay varias características especiales que se encuentran cuando Pablo le escribe a Tito, y muchos de nosotros podemos asociar lo que él le exige a Tito en base a su mandato con primera y segunda de Timoteo, algo muy similar. Incluso su forma de saludarlo es similar a como Pablo le escribe a Timoteo. Tito debía también lidiar con situaciones similares a las de Timoteo, con doctrinas incorrectas, con falta de líderes y con falta que habían dentro de la congregación, con un llamado especial a que terminar el trabajo que Pablo había iniciado y a incentivar el liderazgo, que buscara hombres de Dios para que fueran líderes en la iglesia, en este lugar que Pablo está demandando de él. En nuestro pasaje nosotros vamos a ver el capítulo 2 de Tito con 3 virtudes que nosotros podemos desarrollar cuando nosotros queremos una vida que agrade a Dios. Son muchas las cosas que Dios demanda de nosotros. Son muchas las virtudes, muchos los talentos, muchos los dones que nosotros tenemos, que tenemos que poner a disposición. Pero Dios demanda realmente en este capítulo 2, iniciando, 3 virtudes esenciales para usted tener una vida que agrade a Dios. No solo a los hombres, también a las mujeres. Y Él le dice aquí en esas virtudes, lo primero que tú tienes que tener es fe. Lo segundo que yo voy a demandar de ti es amor. Y lo tercero que yo voy a demandar de ti es paciencia. Paciencia, el arte de saber esperar. Y lo que a muchos quizá nos falta. Entonces Pablo va a exigir orden en la iglesia y una vida recta para creyentes en una isla que es conocida especialmente por su pereza,
por su glotonería, por sus mentiras y por sus maldades. Una isla donde la gente no era meramente buena porque sí. Y Pablo ahora va a exigir a esta iglesia, a un señor que ha sido instruido por él: ve allá, concluye el trabajo que yo inicié, prepara líderes en todas las iglesias que fundamos allá, para que la iglesia marche de la manera correcta. Debe tener amor, debe tener fe, y cuando vayas en el camino, debes saber esperar. Cultiva la paciencia. En el verso 1, Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza, le está diciendo Pablo. ¿Cómo podemos reconocer la sana enseñanza? Lo primero que debemos hacer es que cuando una enseñanza es sana, combina conocimiento con compasión, y eso se somete a una práctica constante. Cuando la enseñanza es falsa, hay combinación entre conocimiento, amor, compasión, humildad, y eso se refleja de manera constante. Sana significa en este punto saludable. Y es una palabra que nosotros vamos a ver en estos 3 capítulos de Tito 5 veces. Siempre en el sentido de que nosotros tenemos que entender que la verdad produce bienestar. Hay algo que estoy tratando de aplicar a mi vida últimamente, y es que solamente hay una forma de decir las cosas, la verdad, y solamente hay una forma de hacer las cosas, la correcta. Y eso es prácticamente lo que Pablo está demandando de Tito. Es necesario que el pueblo de Dios conozca la verdad, no solo para agradar a Dios, sino también para tener un testimonio eficaz ante todos los creyentes. Tito, yo no te estoy pidiendo una cosa del otro mundo. Yo te estoy pidiendo que tú muestres a Cristo con tus actos, como un ser humano creyente y santo que tú eres. Eso es realmente lo que Pablo le está pidiendo a Tito. La sana enseñanza se encuentra en la Biblia y es la que mantiene a Jesús en el centro. Pablo siempre habló de eso y siempre tuvo connotación con todo aquello que decían que la resurrección no se había efectuado. Y cuando iba a predicar la palabra de Dios, donde quiera que entraba, lo primero que exponía era Jesucristo, porque esto era la parte esencial. Y si era una sinagoga, comenzaba hablando desde el Antiguo Testamento. La sana enseñanza se encuentra en la palabra de Dios que está en la Biblia, y el centro de esta sana enseñanza es Cristo. Por eso venimos aquí. Y esta sana enseñanza promueve la salud espiritual en nosotros y en otros, como regla general, que resulta en una buena conducta y en buenas relaciones entre los hermanos. En el verso 2, Pablo le dice a Tito que los ancianos sean sobrios. Y hay una serie de cosas que él le pide ahí, que los líderes sean de tal manera. En otra versión él le dice que los ancianos ejerzan dominio propio. Y cuando te dice que tú debes ejercer dominio propio, te dice en un aspecto importante de tú tienes que vivir la vida cristiana. ¿Cómo se vive estos caminos de los que han decidido seguir a Cristo? Él está diciendo, hay que entender que la comunidad cristiana está formada por personas de diferentes trasfondos y puntos de vista. Evita tener conflicto con ellos. Realmente lo que le está diciendo es esto, que tengan ejercicio de dominio propio. Nosotros vivimos en una comunidad, en un mundo pagano y a la vez hostil, pero esa no es nuestra identidad.
Para llevar una vida irreprochable, que es lo que Pablo demanda a Tito, que está aquí en el verso 2, los creyentes necesitan sabiduría, necesitan discernimiento, necesitan ser discretos y dominar su voluntad, dominar sus palabras, sus pasiones, de manera que Cristo no sea deshonrado. Y en ese punto, Pablo le dice, tienen que ser moderados. Le está diciendo, tiene que ser digno de respeto. ¿Qué te dice? Que se hagan respetar porque son serios. Algunos líderes de la iglesia, algunas ligerezas, algunas personas, cosas que eran permisivas o que podían entenderse que los jóvenes podían cometer algunas faltas, para los ancianos no es posible, y menos para aquellos que iban a ser líderes dentro de la congregación. No es posible. Ligereza, falta, no se va a permitir. Es lo que le está diciendo realmente. Los jóvenes pueden tener cualquier excusa, los ancianos no. Los que van a ser líderes tienen que ser irreprochables. Tito está demandando, Pablo está demandando de Tito. Tienen que ser dignos de respeto, moderados en la comida, en la bebida, donde los cretenses eran muy notorios por sus excesos, y no solo los hombres, también las mujeres. Los cretenses eran muy notorios porque eran muy glotones, eran malos, tenían maldad en su corazón en esa parte. Y Pablo le está diciendo a Tito, tú debes vivir de una manera sabia, o vivir sabiamente. Y cuando le dice que tú debes vivir sabiamente, él te dice, tú no puedes ser engañado fácilmente por lo que tú has aprendido y porque tú vas a enseñar la verdad, lo que es sano. Tú debes ser medido en todo lo que haces. Sé sobrio. Persona moderada que evita la extravagancia y la indulgencia en exceso. Eso es tener sobriedad. Alguien que no quiere sobresalir. Alguien que es humilde. Alguien que es empático. Alguien que evita comentarios y que tiene una manera de vivir única y genuina y sana. Una persona sabia y sobria tiene la capacidad de discernir con mayor claridad. También utiliza su tiempo, su dinero y su energía con mayor mesura y selectividad. Hace lo correcto con lo que tiene en sus manos, con las cosas que Dios ha puesto a administrar en sus manos, como es el tiempo, el dinero, su familia o esas cosas que nadie puede administrarla por usted, porque usted es el mayordomo de eso. La usa con selectividad. Es selectivo a la hora de hacer lo correcto. Y aquí vamos al punto esencial. Pablo le dice a Tito, Tito, tú tienes que tener una fe sólida. Sólida como un vacío de hormigón, sólida como un concreto, sólido que nadie lo derribe. Tú debes tener una fe sólida, tú debes ser santo y has aprendido a tener confianza en Dios. Descansa en Dios, porque de esa manera tú debes entender que Dios tiene el control de cada aspecto de tu vida. Haciendo eso, teniendo fe. No es lo mismo pedir. No es lo mismo conocer a Dios, no es lo mismo tener temor, no es lo mismo saber el carácter y cómo Dios obra, no es lo mismo ser cristiano y tener un patrón de vida donde tú haces lo que hace la vida cristiana, orar, venir a la iglesia, cumplir con los ministerios de la iglesia, a tú tener comunión e intimidad con Dios y saber esperar en Él, descansar en Él y tener paciencia. Ahora le dice, las personas que tienen fe sólida nunca ponen en duda la sabiduría de Dios, ni su poder, ni su amor.
y completan la confianza en su bondad y su gracia, ni cuestionan la confiabilidad de su plan divino, porque saben que su sabiduría está por encima de todo. Las personas que tienen una fe sólida nunca dudan de la verdad, la suficiencia de su palabra, ni fluctúan en su esperanza establecida con seguridad divina de que su plan es soberano y se va a cumplir a perfección. El que tiene fe sabe que tiene que esperar y sabe que al final de cuentas la voluntad de Dios es la que se va a cumplir, no la nuestra. Y él le dice en el verso 3: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien. En la otra versión, él le dice: esas mujeres, de manera similar, le dice, de manera similar, ponte en el lugar del otro, con amor, con humildad. Él le dice: enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, no deben emborracharse, en cambio deben enseñarle a los demás. Le dice Pablo a Tito, el liderazgo de la congregación. De manera similar, las ancianas deben recibir respeto y atención especial por causa de su edad y una señal de amor de parte del creyente. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 2 dice eso mismo: trata a las mujeres mayores como lo haría con tu madre, dice, y trata a las jóvenes como tus propias hermanas, con toda pureza. Si son mayores, trátala como tu madre, con respeto, con amor, con humildad, con mansedumbre. Ponla en el lugar que se merecen. Y si son jóvenes, no te propases con ella. Trátala como si fueran tus hermanas, con toda pureza y delicadeza posible. Es prácticamente lo que está demandando. Deben vivir de una manera que honre a Dios. Mujeres, cero chisme, cero calumnia. Ustedes han visto hombres que pelean y uno abusa de otro físicamente. Es más normal que veamos eso, que dos hombres peleen y que se abuse uno de otro físicamente, o que ambos abusen físicamente. Una pelea, que se entren a trompar, eso es normal. Es menos normal en las mujeres realmente. Mujeres, no abusen de las demás verbalmente. No sean chismosas. Como el hombre abusa de otro físicamente, las mujeres abusan verbalmente. Cero chisme, cero calumnia. No es correcto. Tito, evita eso. Y los líderes de la iglesia que van a prepararse para el liderazgo no deben pasar eso por alto. Eso no debe verse en la iglesia. Es lo que Pablo le está diciendo a ti. Ustedes deben ser un ejemplo piadoso de amor y santidad, con un porte reverente que honre a Dios. Mujeres, amen a sus esposos. Dice el verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, amar a sus esposos. Aquí Pablo está hablando a esposas y a mujeres casadas. Pablo está hablando a mujeres jóvenes que están casadas. El amor y el respeto por su compañero de vida debe sobresalir en cualquier ámbito de la sociedad y de la vida y en cualquier otra cosa. Y Pablo le está diciendo un amor voluntario y determinado que no se basa en la dignidad de alguno, sino en el mandato que Dios ha puesto y que sale del corazón, de un corazón obediente a la palabra de Dios. Yo no lo voy a hacer porque eso es de mí. No. Es que yo sirvo a Dios primero.
Y lo que Dios mande de mí es lo que yo voy a dar. Yo me someto a Dios. Y en ese sometimiento a Dios, entonces yo obedezco y me someto a mi esposo. Primero sométete a Dios. Amar a sus hijos. ¿Por qué habrá Pablo puesto esto aquí de amar a sus hijos? Todas las mujeres aman a sus hijos. No hay amor como el de la madre. Sean propios o adoptados, la mujer debe amar todo el tiempo a sus hijos. ¿Sabe por qué Pablo puso realmente esto aquí? Porque en aquel tiempo las mujeres que eran cristianas y que seguían el camino cristiano, tanto casadas o no, salían por la calle, porque muchas mujeres en ese tiempo abandonaban a sus hijos y lo abandonaban a la suerte. Y muchas de esas mujeres, ¿sabe qué hacían? Buscaban a esos hijos, los llevaban a un albergue y muchas adoptaban a esos hijos. Y se entiende que no es hijo de ella, pero esto está puesto aquí con una relación especial. Sea tuyo o no, tiene que amarlo, tiene que respetarlo y tiene que cuidarlo. Y las mujeres cristianas de ese tiempo hacían eso. Buscaban los hijos que habían en la calle y lo adoptaban y lo alimentaban y lo cuidaban. Amen a sus hijos. Madres, críen hijos piadosos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente: sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad más importante de amor que hay. La responsabilidad de amor que nosotros tenemos consiste en guiar a los hijos al conocimiento de Jesucristo para salvación. Es lo mejor que podemos hacer. Que yo puedo jactarme de eso, de que decir en un momento de mi vida, Marcelo, Pedro, los que tenemos hijos aquí, mis hijos son creyentes, han confesado con su boca que Cristo es su Salvador, que eran pecadores y ahora son salvos. Es lo mejor que podemos hacer. Y Pablo le dice a Tito, cultiva la paciencia. Tienes que saber esperar, tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que alinear los deseos de tu corazón con la voluntad de Él. Y tiene que hablar con Él y esperar pacientemente. Ustedes se recuerdan aquí cuando Moisés se fue, que Él le dijo a Josué: tú eres el próximo, tú tienes que entrar al pueblo a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: dile a Josué que se esfuerce y que sea valiente. ¿A Josué le faltaba valor? No. A Josué nunca le faltó valor, porque Josué era el capitán del ejército. Josué era el que estaba adelante en la batalla. Josué era el que llevaba la voz cantante. Josué era una de las personas que más valor tenía. Y de los 3 espías que regresaron y dijeron que era capaz de llegar y de entrar a la tierra prometida y de poseerla, porque allí había leche y miel, Josué fue uno. Él no le dijo eso porque a él le faltara valor. Él le dijo eso porque Josué tenía que tener paciencia con un pueblo hostil que tenía atrás, que tenía que guiar hacia adelante. Ese pueblo fue el que hizo lo que hizo con Moisés. Ese pueblo fue el que se quejó miles de veces. Esfuérzate y sé valiente. Ten valor y espera, porque ese pueblo es muy difícil de guiar. Vivir con sabiduría, mujeres, ser pura, trabajar en el hogar, hacer el bien y nunca deshonrar la palabra de Dios. Dice el verso 6, vivir sabiamente, exhortar a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Eso es vivir sabiamente. Ahora, a hombres jóvenes, que sean parte esencial de una iglesia saludable. Los jóvenes deben ser parte esencial de la iglesia que sea saludable. Anima, exhorta, intima con firmeza.
Esto era algo conocido que Pablo había hecho y que había trabajado con Timoteo. Pablo ya estaba de una manera diciéndole a Tito prácticamente algo que ya él con Timoteo lo había enseñado desde un principio. Ahora, Pablo le dice a Timoteo en un punto: tú tienes que huir de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 dice eso, me parece. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo, de lo que invocan el Señor, con un corazón puro. Con un corazón puro, sin pecado, sin mancha, sin odio, sin dolor, sin resentimiento. Un corazón que agrade a Dios. Un corazón que busque servir a Dios y que busque siempre hacer su voluntad. Eso es prácticamente lo que te estoy pidiendo. Y él le dice: la integridad debe ser parte de tu vida, debe ser parte esencial. Y yo creo que debe ser parte esencial de toda la vida de todo cristiano. El cristiano debe ser íntegro. Mi hermano, usted debe ser una persona que por donde quiera que lo tire, sea lo mismo. Él se lo dice en el verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Sé íntegro y sé serio. La integridad y la seriedad de tu enseñanza. Este aspecto de la integridad viene del cuidadoso estudio de la Biblia y de escuchar antes de hablar. Tú tienes que escuchar antes de hablar. Tú debes ser inteligente. Y él le dice: esto es estrictamente importante cuando enseñe acerca de todos los asuntos morales que tienen que ver con una iglesia sana. Cuando tú enseñes eso, la integridad debe sobresalir. Y voy a decir esto: si nosotros somos impulsivos, irrazonables y confusos, es posible que iniciemos discusiones en lugar de convencer a otro de la verdad. No podemos ser de esa manera, así no se convence a nadie. Si alguien transparente que no sea capaz de pedir a otro algo que no sea capaz de hacer, no puede ser un líder. Y eso nosotros no le hemos dicho a nuestro líder muchas veces. Yo jamás le voy a pedir a otro que haga algo que yo no sea capaz de hacer. Y por último, le dice en el verso 8: enseña la verdad. Palabra sana e irreprochable. Enseña la verdad. Tito, mantente fuera del alcance de las críticas. Tú no eres una estrella de cine. Tú no tienes que estar buscando cámara. Tú no tienes que estar en las redes sociales. Mantente fuera del alcance de la crítica. La manera de hablar debía ser sana, tanto en la congregación como afuera. Y no solo afuera, debía ser saludable, debía ser edificante, debía ser vivificante, debía ser apropiada y debía ser irreprochable. Como tú hables, así debe ser. Y si tú haces esto, tú entiendes ahora que esta clase de conversión virtuosa y coherente es la marca más segura de un hombre espiritual auténtico, que yo estoy mandando a que haga líderes, a que ejecute un liderazgo dentro de congregaciones, que esto es lo que le falta. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, Pedro le dice ahí: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aléjense de los deseos mundanos que luchan contra el alma. En conclusión, amados hermanos, la efectividad verdadera del Evangelio no proviene de métodos y estrategias o técnicas humanas, de nosotros, de los hombres, de fabricación casera de nosotros, ni de una cultura que sea la dominante en el momento. Proviene de la virtud, la pureza moral
y la piedad genuina de creyentes cuyas vidas son transformadas y fascinadas por la verdad de la palabra de Dios. Y ese poder que Cristo usa para redimir a todos del pecado. La vida cristiana es mucho más que hablar, es mucho más que decir, hay que actuar. Y aunque Tito en este momento era mayor que Timoteo, Pablo trata con el mismo énfasis. Pablo está tratando con alguien maduro que tiene un mandato especial. Continúa la obra que le di y haz líder. Pero procura tener fe. Procura incentivar el amor. Procura tener paciencia. Creyente, para los que quieren servir y obedecer, no hay limitaciones. Y cuando haya limitaciones, Dios te levantará obrero, porque la obra de Él no se detiene. Nosotros somos parte de un cuerpo. Yo te pregunto, tú eres parte de un cuerpo, ¿qué estás haciendo con eso? Yo tengo un llamado, yo tengo un don. ¿Está a disposición de la iglesia? Tito tenía un largo camino por recorrer. Sin excusa, continuó sabiendo que aún el lugar donde él llegara, Cristo debía ser el supervisor máximo y debía ser exaltado. La vida de Pablo tuvo un impacto, hasta hoy tiene un impacto. ¿Saben por qué? Porque sus palabras eran igual que sus acciones. Y lo que él dijo con su boca, lo sostuvo con sus actos. Con esto concluyo. Si usted quiere que alguien actúe de una manera determinada, asegúrese de vivir de esa manera. Si usted quiere a alguien obediente, muéstrele obediencia. Si usted quiere a alguien sea humilde, sea humilde. Cuando usted vive lo que predica, usted se gana el derecho de ser escuchado y su vida reforzará lo que usted enseña. Tito, hombre de fe, paciencia y amor, que escuchó la voz de Dios a través de Pablo e hizo lo que Pablo pidió, a sabiendas que muchas veces las cosas no resultarían como él esperaba. Pero Tito confió en Dios, enseñó la palabra sana, y después de enseñar la palabra sana, esperó. Amados hermanos, quizá este sea el punto central que nosotros debemos cultivar. Tengamos paciencia. Conocemos a Dios, tenemos temor, sabemos quién es Él, tenemos un patrón de vida, nos congregamos, le buscamos, oramos por nuestras necesidades, pero esperamos en Él, descansamos en Él, somos pacientes. Pensemos en eso. Dios le bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias te damos por tu palabra, por tu bondad. Padre, al igual que Tito, que Timoteo, que Pablo, pon en nosotros un corazón genuino por obedecerte y por hacer tu voluntad, como tú demandas de cada uno de nosotros. Guíanos y guárdanos.
En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En esta presentación